Muy buenas noches. Antes de empezar, me gustaría esperar un minuto o dos a que se sintonicen todas las personas que nos van a acompañar el día de hoy en la conferencia. Les damos la bienvenida a la segunda clase del curso de Introducción al Espiritismo. El día de hoy vamos a tocar el tema de Dios. Vamos a responder preguntas como ¿qué es Dios? Varios enfoques acerca de la divinidad según el espiritismo. Vamos a hablar de la fe. Vamos a hablar de cómo conectarnos con Dios, cómo podemos definir sus atributos. Esta es la segunda clase del curso introductorio. Buenas noches, Luis Castillo, saludos hasta los hermanos de Guatemala. Un abrazo fraterno para ustedes. Vamos a seguir esperando unos cuantos segundos a todos los hermanos que se van a sintonizar. Si pudieran apoyarme las personas que ya están con nosotros a decirme si me escuchan bien, si me escuchan claro, si hay alguna interferencia. Buenas noches, José. Si pudieran apoyarme diciéndome si me escuchan bien, si me escuchan claro. Si no hay algún problema con el audio. Perfecto. Bueno, entonces repito una vez más, le damos la bienvenida en nombre del Consejo Espírita de México a la segunda clase del curso de Introducción al Espiritismo. Este día vamos a hablar de Dios, vamos a resolver varias dudas. ¿Qué es Dios según la visión espírita? ¿Cómo podemos conectarnos con Dios? ¿Cómo podemos entenderlo mejor? ¿Y qué es lo que Dios pide para nosotros en esta vida, en esta encarnación? Y bien, saludos hasta Cancún. Edin, saludos a todos, muchas gracias. Vamos a comenzar. Les voy a pedir a todos que utilicemos por un instante nuestro poder de abstracción, nuestro poder de imaginación. ¿Sí? Vamos a remontarnos al pasado y vamos a dar un vistazo rápidamente a qué es Dios o qué fue Dios para las culturas antiguas. Por ejemplo, nos podemos remontar unos 5 o 6 mil años atrás, por ejemplo, al pueblo hebreo, ¿sí? A las distintas culturas como los egipcios, distintas culturas como los griegos, en fin, muchas culturas que tenían una percepción de Dios, ¿sí? Mas si nos ponemos a analizar un momento, en el pasado tuvimos una visión de Dios distinta. ¿Por qué digo esto? Quizás llegamos a malinterpretar a Dios como un ser castigador, como un ser violento. En esta malinterpretación pudimos llegar a hacer rituales, sacrificios, guerras en nombre de Dios. También imperaba la idea de que Dios también no era solo uno, sino que había muchos dioses. Existía la idea politeísta, por ejemplo, en el pueblo egipcio, en el pueblo hindú o hinduista, ¿no? Entonces, si nos vamos al pasado, vamos a encontrar sobre todo esa idea de un Dios castigador, ¿no? Y de un Dios destructor, ¿no? También tenemos culturas distintas, como por ejemplo en el continente africano se tuvo una idea de un Dios que se comprendía más a través de la naturaleza, ¿no? También, no sé, culturas como los griegos, que tuvieron una idea más cercana a lo que es el espiritismo de Dios. En Asia, por ejemplo, tuvimos personas a lo largo de la historia que podemos denominar profetas, ¿no? Pensadores como Lao Tse, Fuyi. Una visión un tanto más filosófica que tiene consecuencias, o tuvo consecuencias morales,
que buscaban aproximar a la gente a la divinidad, ¿no? También hablando de estos profetas o distintas personas que en el pasado buscaron acercarnos a la divinidad y a comprenderla de otra forma, podemos encontrar en el pueblo hebreo y en muchos pueblos distintos profetas, ¿no? Como lo fue Moisés, como lo fue Mahoma, ¿no? Siempre tuvo Dios esa intención de acercarse a la humanidad en general para que comprendiésemos mejor la divinidad y sus atributos, ¿no? Dentro de estos profetas, como mencioné, tenemos a Moisés, por ejemplo, que nos trajo una comprensión diferente de la divinidad, ¿no? Un Dios que ya no nos invitaba pues, a realizar sacrificios, por ejemplo, con los distintos mandamientos, no matarás, etc. Entonces, si nos ponemos a pensar un instante, a lo largo de la historia, tenemos todos estos pensadores, filósofos, profetas, etc., que han buscado acercarnos a la divinidad. Y hace 2000 años tenemos la reencarnación o la encarnación en nuestro planeta del Maestro Jesús, que podemos denominarlo como el máximo profeta o la persona que nos vino a mostrar la divinidad en su máxima expresión, desde un punto distinto, ¿no? Un punto amoroso, un Dios amoroso, ya no un Dios destructor, ya no un Dios castigador como se percibía en los pueblos en el pasado. Entonces, a partir de la encarnación del Maestro Jesús en el planeta, podemos delimitar un antes y un después, ¿sí? A partir de ese momento, después de que Él se encarna, sus primeros seguidores o sus primeros apóstoles, como fueron Pedro, Santiago, Juan, etc., crean las primeras religiones, o podemos denominarlas derivadas del cristianismo primitivo, ¿no? Que son estos grupos de personas, los apóstoles, que creaban lugares de acogimiento, de apoyo a los enfermos, a los leprosos, a los sufrientes, inválidos, etc., ¿no? Entonces tenemos que fue un ciclo de más o menos 300 años después de que desencarnó Jesús, en el que sus apóstoles, personas que siguieron todas estas enseñanzas, pues practicaron la religión no de una forma formal, no se concebía como una religión como tal, ¿no? Fue hasta mediados del siglo IV o mediados del 300, ¿no? En que el pueblo o el imperio romano, después de perseguir a los cristianos, o como se le denominaba cristianismo primitivo, absorbe el cristianismo y lo establece como la religión formal. A partir de ahí seguimos avanzando en la historia, ¿sí? Entonces Roma, al absorber las enseñanzas del cristianismo y al hacerlo como la religión formal, recordemos que Roma pues tenía un yugo o dominaba la mayor parte del mar Mediterráneo, tenía dominio sobre África, sobre los árabes, muchos pueblos, ¿no? Entonces la religión católica se forma como tal, la religión católica apostólica romana. Entonces, después de muchos años, a partir del 300 más o menos hasta el 1800, mediados del siglo XIX, pues ocurren muchas transformaciones dentro de la religión católica, las religiones derivadas del cristianismo primitivo, y por consecuente la idea de Dios y de la divinidad pues cambia, ¿no? Definitivamente todas las religiones alrededor del globo y del mundo siguieron teniendo su percepción de Dios, más me refiero a que cambia en general la idea de Dios porque se globaliza la idea de Dios y se llega inclusive a castigar o a no permitir que las personas tuvieran otra percepción de Dios, ¿no? Es decir, que la religión católica apostólica romana creó un imperio de la religión, de la concepción de Dios. Entonces pues era muy complicado que las personas tuvieran una oportunidad de tener pues otra percepción de alguna otra divinidad, percepciones distintas, ¿no? Entonces pues fluyó la historia, ¿no? Y en todo ese transcurrir de los años pues vamos a encontrar fenómenos, pues bueno, ocurrieron las cruzadas, ¿no? Ocurrió el papado, ¿no? Que duró bastante tiempo. Ocurrió la Santa Inquisición, etcétera, que es cuando ocurre todo este fenómeno de no permitir que las personas tuvieran a otro Dios o que creían en otro Dios,
o otra idea de divinidad. Entonces, ahora sí que vamos a utilizar nuestra mente, nuestra imaginación otra vez. Ahora vamos a finales del siglo XVIII, finales de 1700, principios de 1800, justamente cuando la Iglesia Católica Apostólica Romana y otras derivadas del cristianismo primitivo empiezan a perder poder, sobre todo el papado, me refiero al papado, cuando se pide este poder absoluto, ¿no? De la religión, que tenía poder político y religioso total sobre las personas. Cuando empieza a perder poder el papado, es cuando todas las personas empiezan a tener más libertad de pensar, de expresarse, ¿no? Las personas empiezan a poder pensar en la ciencia, ¿no? En la educación. Las personas tienen libertad, ¿no? Entonces, dentro de esta libertad, pues la gente empieza a preguntarse, ¿no? Y los seres humanos que estaban encarnados en este momento, en el siglo XIX en general, mediados, pues tienen digamos, esta intuición o esta necesidad de concebir a Dios de otra forma, ¿no? La gente quizás se empieza a cansar de este Dios castigador que castiga el pecado. La gente constantemente se siente agredida, ¿no? Con temor, ¿no? A no poder expresarse, no poder ser, no poder seguir la ciencia, etcétera. Entonces se crea como una explosión de pensamiento en la humanidad que estaba encarnada en ese momento, dentro de la cual vamos a encontrar a Allan Kardec, ¿no? El codificador de la doctrina espírita, siendo discípulo de Pestalozzi, como nos platicaba el hermano Víctor Carrasco la semana pasada en la primera clase introductoria. Pues él venía de todo este bagaje. Era una persona que tenía muchas intuiciones, ¿no? Tenía muchas necesidades de saber, de conocer, ¿no? Venía de toda esta camada de pensadores que querían saber más allá, ¿no? De este pensamiento liberador. Entonces, dentro de toda esa corriente, de todo eso que estaba sucediendo en ese momento, empiezan a suceder fenómenos, ¿no? De mediumnidad más palpables, acontecimientos más palpables, mediúmnicos en la humanidad, como en Estados Unidos, por ejemplo, en la idea de Hydesville con las hermanas Fox. En Francia empiezan a ocurrir los fenómenos de mesas giratorias, ¿no? Descripción directa por medio de las tablillas. También en México y en varios países empiezan a existir más o menos los mismos acontecimientos, que es que la espiritualidad empieza a querer comunicarse. Se empieza a querer abrir esa brecha, ¿no? A romper, digamos, ese hielo entre la espiritualidad y nosotros. Hacernos conscientes de que están ahí, ¿no? No quiere decir que de un momento a otro surgió la mediunidad ni que surgió la espiritualidad. Había existido siempre, ¿no? Como les platicaba de, distintos profetas, personas que habían existido, y la mediunidad y el conocimiento del mundo espiritual había existido desde hace miles de años, o desde siempre, esta es nuestra naturaleza, más como les comentaba, ¿no? Se había ocultado, no estaba muy permitido hablar al respecto. Entonces, en este momento en el que Allan Kardec siente esta necesidad de acercarse al espiritismo, inspirado por la espiritualidad mayor, le surge la necesidad a él de tocar un punto muy interesante, que es, ¿qué es Dios? No quién, no si está sentado en un trono, en alguna parte del universo, si tiene la barba muy grande, no. ¿Qué es? ¿Sí? Un pensamiento más racional, para comprenderlo, para poder sentirlo, para poder aproximarse a él. Es algo muy interesante lo que hacía él, y esa intuición que tuvo del mundo espiritual de querer empezar por ahí. ¿Ok? Después de que la humanidad vino de un largo periodo, ¿no? En que imperó la religión católica, él quiere empezar por ahí. ¿Qué es Dios? Entonces, es muy interesante lo que la espiritualidad proyecta y lo que nos hace saber en cuanto a Dios. Kardec pregunta, ¿qué es Dios? La espiritual le dice, es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. ¿Ok? En este punto, les voy a pedir de nuevo que usemos el poder de nuestra imaginación para todos los que nos están escuchando y vamos a hacer una comparación entre lo que ha hecho el ser humano
lo que hemos construido nosotros con nuestra inteligencia y lo que ha construido Dios, que es como nos explica el mundo espiritual que podemos comprender a Dios. Ok. El ser humano. ¿Qué ha construido el ser humano? Bueno, el ser humano a lo largo de los milenios, su progreso intelectual ha sido impresionante. Hemos construido medios de transporte, medios de comunicación, la ciencia médica ha avanzado infinitamente, ¿no? Y en todas las ramas podemos encontrar que la humanidad ha evolucionado de una manera impresionante. Más, por ejemplo, vamos a ver, una computadora, un teléfono, una vacuna. Son cosas que hemos construido con nuestra inteligencia. Y hay una causa. Por ejemplo, una vacuna, pues bueno, se crea para evitar tener ciertas enfermedades. Un aparato de comunicación, medio de comunicación, se construye para poder comunicarnos. Y aquí viene lo interesante. Aquí es donde les voy a pedir que utilicemos nuestro poder de abstracción. ¿Cuál es el Dios que nos viene a traer el espiritismo? Bien. ¿Qué ha construido Dios? Vamos a echar un vistazo a nuestro sistema solar primero. Nuestro sistema solar tiene una estrella que fue creada por la divinidad. ¿Con qué fin? Sustentar un grupo de planetas que al menos los primeros 3 puedan albergar vida orgánica, por la distancia que tenemos cerca del Sol. Y ese es el propósito de nuestro Sol. Albergar vida en el sistema solar, crear un campo magnético que permita que todos los planetas que están en nuestro sistema solar tengan un proceso de traslación rodeando al Sol. Vamos más allá. Nuestro sistema solar pertenece a la galaxia de la Vía Láctea. Así es como se le denomina. ¿Mas qué es esta galaxia? Bueno, la ciencia hoy en día en nuestro planeta estima que en nuestra galaxia existen entre 100.000 a 400.000 millones de estrellas. Es decir, estrellas similares a nuestro Sol. Algunas en proceso de gestación, de nacimiento, otras como nuestro Sol y otras que son mucho más longevas que nuestro Sol, que tienen millones de años adelante en la evolución, de que fueron creadas. La ciencia estima que en nuestra Vía Láctea, en nuestra galaxia, pueden existir miles de millones de planetas similares al nuestro, con condiciones de albergar vida física, así como vida extrafísica. Mas vamos más allá. La ciencia en nuestro planeta, con los telescopios que tenemos, como el Hubble, por ejemplo, estiman dentro del universo que vamos a observar que existen alrededor de 2 billones de galaxias. 2 billones de galaxias. Nada más es lo que podemos ver. Entonces, ese es el Dios que nos trae el espiritismo. Un Dios de los mundos. Un Dios de los universos. No un Dios terrestre como se concebía en el pasado. Me atrevo a decir esto porque antes, pues pensábamos que la Tierra era cuadrada, que era el centro del universo, ¿no? Tenemos una percepción muy pequeña. ¿Mas qué ha venido a decirnos la ciencia? No. Existen miles de millones de estrellas, billones de galaxias. Entonces, ese es el Dios del espiritismo, es un Dios universal. Un Dios que concibe la vida no nada más en este planeta, en muchos planetas. El universo está habitado infinitamente, tanto material como espiritualmente. Entonces, con este poder de imaginación, si ustedes lograron imaginarse algo así, pues bueno, es muy complicado imaginarse miles de millones de soles, mas vamos planteando las bases de esta doctrina. Ese es el Dios del que estamos hablando.
Ahora me voy a tomar un instante para ver si hasta este punto hay algo que quisieran comentar, alguna pregunta, algún comentario. Buenas noches a todos, gracias. Saludos a todos. Saludos a Brasil, a Chicago, a Texas. Sí, José Antonio, tiene razón. Madero en México tuvo un papel muy importante en la doctrina espírita. Él también estuvo en Francia, conoció a León Denis, uno de los contemporáneos de Allan Kardec. Y también el espiritismo en nuestro país ha estado muy presente desde mediados del siglo XIX. Quizás más adelante podamos platicar más de eso en otra plática. Dice Pau, hola Pau, dice, la racionalidad es un medio para conocer a Dios o al todo. No puede haber sido creada sin propósito. Muchas gracias, Pau, tiene razón. El mismo libro de los espíritus nos demuestra que la ciencia, la razón, tiene un papel fundamental para ir comprendiendo la naturaleza de Dios. Entonces sí, definitivamente la razón nos va a ayudar a comprender a Dios. Saludos a Belia y saludos a Ángel. Muchas gracias a todos. Entonces, con su permiso, voy a tomar un poco de agua antes de continuar. Listo. Entonces, ¿qué nos dice la espiritualidad? La espiritualidad mayor en el libro de los espíritus nos dice que Dios tiene atributos. Es decir, Dios tiene distintas cualidades que podemos plasmar y que voy a definir a continuación. Primero, podemos decir que Dios es eterno. ¿Por qué? No podemos concebir que Dios tiene un principio y un fin, porque esto quiere decir que habría sido creado por alguien más o que habría salido de la nada. Ahora, vamos a utilizar un poco la razón con lo que yo les acabo de comentar anteriormente. Bueno, ya nos dice la ciencia que existen billones de galaxias, existimos dentro de un universo que es infinito. Lo que podemos observar es una partecita. Entonces vamos utilizando un poco la imaginación, mas nos dice el mundo espiritual que con los sentidos que tenemos por el momento, en nuestra condición de seres humanos, no tenemos la capacidad de concebir la infinitud de Dios. Es lógico, ¿sí? Si estamos hablando que existen tantos billones de galaxias y se remonta al infinito, no podemos concebirlo con nuestra mente aún. Porque nos dice el mundo espiritual, necesitamos irnos depurando, perfeccionándonos a nosotros mismos a través del proceso de evolución que voy a explicar más adelante, para poder comprender estos atributos. Segundo atributo, que yo conecto con el tercer atributo, que es inmutable y que es inmaterial. ¿Por qué inmutable? Porque no está sujeto a cambios. Por lo mismo que no está sujeto a cambios, no es material. Si fuera material, perecería, como nosotros. La materia está sujeta a un proceso de transformación. Como dice la ciencia, no se crea ni se destruye, se está transformando, mas Dios o la divinidad no, porque perecería y sería mutable. Entonces no es inmutable y no es material, es inmaterial. Tercer atributo que conecto con el cuarto atributo, que es único e omnipotente. Único, ¿por qué? Hablamos de un Dios único, porque si hubieran existido varios dioses que hubieran creado el universo, habría una disputa entre qué creo qué adora a qué. Y omnipotente, porque solo puede existir una divinidad con el poder soberano de crear todo lo que existe. Si no, existiría la misma disputa que les comento entre qué creo qué, cuál es el más poderoso, etc. Y el último atributo, queridas hermanas y hermanos, un atributo muy interesante que nos plantea el mundo espiritual, que es: Dios es soberanamente justo y bueno. A mí me encanta este atributo y seguramente los que nos están escuchando se van a preguntar, bueno, pero ¿cómo podemos concebir un Dios soberanamente justo y bueno cuando hay tanto sufrimiento en nuestro planeta? Cuando hay tanto dolor.
Cuando vivimos en un mundo donde hay guerras, donde hay enfermedad, donde hay miseria, etc. Podemos enumerar muchísimos defectos. Mas, ¿cómo podemos entender a este Dios soberanamente justo y bueno? Y esta es una de las claves de la doctrina espírita. Dentro de la doctrina espírita, ¿cómo podemos entender las dificultades y el sufrimiento en nuestro mundo? A través del proceso educativo del espíritu, a través del proceso reencarnatorio. ¿Qué es esto? El proceso educativo del espíritu se da a través de la expiación. Es decir, yo en esta encarnación estoy expiando o estoy reparando faltas que cometí en vidas anteriores. Inclusive en esta misma podemos estar reparando cosas que cometimos en esta vida. Mas esto no quiere decir que estoy hablando de un Dios castigador. No quiere decir que Dios tiene un látigo y nos va a estar castigando por algo malo que hice. No. Estoy hablando de la justicia divina. Nos dice el libro de los espíritus: nuestro espíritu fue creado por Dios simple e ignorante. Sencillo. Simple porque no teníamos una comprensión del bien y del mal. Ignorante porque no teníamos ningún conocimiento intelectual. No sabíamos nada. Mas Dios nos creó simples e ignorantes porque si no, no tendría ningún sentido gozar de la perfección, de la bondad y la justicia de Dios. Dios no crea obras perfectas, sino obras perfectibles. Dios quiere que a través de este proceso milenario de reencarnaciones nos vayamos depurando a nosotros mismos. Sí, vamos a cometer errores, vamos a acertar también, nos vamos a caer, nos vamos a levantar. Mas todo esto tiene un porqué y nos lo explica el mundo espiritual. Las reencarnaciones expiatorias permiten la comprensión para la felicidad futura. Es decir, quizás estamos expiando en esta vida. Quizás hay sufrimientos, hay dolor, mas también hay cosas buenas. Pongamos a analizar nuestra vida. Hemos sembrado cosas en distintas encarnaciones que estamos gozando ahora. No todo es sufrimiento. Y de aquí en adelante vamos camino a una felicidad. ¿Qué nos dice esto? Que venimos a ser felices. Todo radica en comprender el sufrimiento, en comprender las pruebas, en comprender cómo funciona la justicia divina. Entonces, vamos comprendiendo si hay dolor, si hay sufrimiento en nuestras vidas. Podemos explicarlo a través de esta ley de justicia divina. Hasta este punto voy a observar si tiene algún comentario, una pregunta. Saludos a Rebeca, saludos a Ángel. José Antonio, ¿el fenómeno ovni tiene algo que ver o está conectado con la espiritualidad superior? Sí, definitivamente sí, José Antonio. Gracias por tu pregunta. Esto va a ser explicado más adelante en el curso de introducción. El mismísimo Maestro Jesús lo decía. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y como bien dices, ¿no somos los únicos seres inteligentes en el universo? No, definitivamente no. Hay planetas similares al nuestro. Seguramente hay otros seres en las mismas condiciones materiales que nosotros, mas también nos dice el libro de los espíritus. En otros planetas, la vida ya no es necesariamente material. Mientras más se depura el espíritu, conseguimos el pase, el ticket, que nos permite reencarnar en otros planetas felices, más depurados. La vida cesa de ser material, nos vamos desmaterializando. Entonces, de que la vida existe en todo el universo, claro que existe. Existe de formas insospechadas para nosotros aún, más que nos permite comprender la doctrina espírita. Y esto prometo que va a quedar explicado en las siguientes clases del curso introductorio a la doctrina espírita. Nos pregunta Tere, ¿Dios creó el dolor y sufrimiento y el mal? Sí y no, Tere. Como comentaba antes, Dios nos creó simples e ignorantes para que nosotros vayamos probándonos a través de las experiencias. Es decir, el espíritu es el que decide si erra, si hace mal. Esto en otra encarnación va a tener consecuencias que va a tener que reparar.
Entonces, por naturaleza Dios no creó el mal, porque Dios es soberanamente justo y bueno, más nosotros somos los que vamos tomando una rienda para aquí, nos vamos hacia acá en una vida y otra. Entonces vamos comprendiendo mejor cómo funcionan estas leyes. Es decir, tenemos un libre albedrío de actuar bien, de actuar mal, de actuar con ética y moral. ¿Sí? Muy bien. El dolor y el sufrimiento en parte es por apego excesivo a lo material, dice José Antonio. Sí, así es. Exactamente. Todo radica en comprender el dolor y el sufrimiento. ¿Sí? Porque si no podemos caer en el tener ese rencor a Dios. ¿Por qué me hace sufrir? ¿Por qué vivo esto? ¿No? Y podemos llegar a no comprender. Mas la doctrina espírita nos puede ayudar perfectamente a comprender esto. Saludos, Edwin. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Bendiciones. Entonces vamos con el siguiente tema. Vamos avanzando con la clase. Aquí con esto concluimos los atributos de la divinidad. Y ahora vamos a platicar un tema muy interesante que es... Dios está contenido en todo. Es decir, si Dios creó todo lo que existe, material e inmaterial, nos dice el libro de los Espíritus, Él está contenido en todo. Voy a explicar por qué. Para esto voy a hacer una cita textual de este libro, el libro En los dominios de la mediunidad, escrito por el espíritu André Luis, psicografiado por el medium Francisco Cándido Javier. Capítulo 1, voy a leer la página 15, que nos dice un mentor llamado Alberio. Es un mentor espiritual que viene de esferas espirituales más elevadas y viene a una esfera espiritual a dar una charla esclarecedora a un grupo de espíritus. Nos dice: no ignoramos que el universo, que se extiende en el infinito con millones y millones de soles, que es lo que les comentaba antes, es la exteriorización del pensamiento divino, de cuya esencia participamos en nuestra condición de rayos conscientes de la sabiduría eterna, y dentro del límite de nuestra evolución espiritual. Desde la superestructura de los astros hasta la infraestructura subatómica, es decir, desde los astros más colosales, los soles gigantes, las galaxias, los superplanetas, hasta la infraestructura subatómica, los átomos, lo que constituye los átomos, del macros al micros. Todo está sumergido en la sustancia viva de la mente de Dios. Como los peces y las plantas acuáticas están contenidos en el inmenso océano. ¿Qué nos dice esto? Es decir, nosotros en nuestra condición de seres encarnados, así como los peces en el océano están inmersos por agua, todos los seres encarnados y todo lo que existe está inmerso en la mente de Dios, en este fluido que nos dice el libro de los Espíritus, podemos denominar como fluido cósmico universal. Es decir, mi cuerpo, que está constituido por millones de células, mi cerebro, que está constituido por millones de neuronas, mi cuerpo espiritual, mi cuerpo periespiritual están constituidos de este fluido cósmico universal y de esta mente divina. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Dios está en todo. Este fluido, nos dice el libro de los Espíritus, puede sufrir una infinidad de modificaciones. De ahí deviene la materia y de ahí deviene el espíritu. Porque Dios, con este fluido, esta mente divina, crea lo material y lo espiritual. Entonces, estamos inmersos en la divinidad. Todo el tiempo estamos conectados a Dios. Mas el mentor sigue más adelante. Nos dice: hijos del Creador, de Él heredamos la facultad de crear, desarrollar, nutrir y transformar. Podemos irradiar de nosotros la energía actuante del propio pensamiento, establecido en torno a nuestra individualidad, al ambiente psíquico que nos es particular. Es decir, somos creadores. Siendo hijos del Creador,
tenemos estos atributos de crear, de desarrollar, de nutrir por naturaleza. ¿Por qué? Nuestra mente crea. La mente está conectada con lo que decimos y lo que hacemos. Es decir, nuestra mente, nuestros pensamientos circundan nuestro campo psíquico. Ahí es donde se crea nuestra vida. El pensamiento es magnetismo, atrae. Atrae a los espíritus que vibran conforme a lo que estoy pensando. Atraen las circunstancias conforme a yo pienso como soy. Atraen a las personas, a los acontecimientos. Es decir, somos como un sol inmedio que está irradiando con un magnetismo capaz de atraer hacia nuestra vida lo que pensamos, lo que deseamos. Nuestras acciones nos conectan, ¿sí? Esto definitivamente tiene una consecuencia muy importante en nuestro relacionamiento con los demás, con el otro, ¿sí? Que es justamente de lo que voy a hablar. Es decir, si estamos inmersos en la mente divina, siendo hijos del Creador, si creamos, ¿cómo podemos conectarnos con Él? ¿Cómo podemos conectarnos con la mente divina? Si es un fluido que está en todo, ¿cómo me conecto? Y bien, el libro de los espíritus nos va a explicar esta cuestión perfectamente. En cuanto al tema anterior, esto también va a quedar explicado más adelante, en cuanto al poder del pensamiento, cómo irradiamos el poder magnético de nuestra mente, va a quedar explicado más adelante en el curso, ¿sí? Mas voy a citar textualmente ahora el libro de los espíritus, específicamente la pregunta número 659. ¿Cuál es el carácter general de la oración? La oración es un acto de adoración. Orar a Dios es pensar en Él, acercarse a Él y ponerse en comunicación con Él. 3 cosas puede uno poner en la oración o proponerse en la oración: alabar, pedir y agradecer. Vamos a comprender esto. Alabar, ¿por qué? Alabar es aproximarse a Dios. La adoración nos acerca a Dios. ¿Sí? ¿Pedir qué? Recomiendo estudiar estas preguntas y este capítulo en el libro de los espíritus. ¿Qué pedimos? ¿Qué le pedimos a la espiritualidad? Por ejemplo, nos dice el libro de los espíritus: si tú oras, te conectas con Dios, con este fluido cósmico universal que está contenido en todo, Él, al escuchar tú lo que pides, puede enviar mensajeros espirituales o espíritus buenos a que nos esclarezcan. Es decir, si yo pido: Dios, ayúdame en el sufrimiento que tengo, ayúdame a pasar por esta prueba tan dolorosa que estoy sufriendo, inmediatamente Dios va a escuchar nuestra súplica a través de este fluido y va a enviar a estos mensajeros espirituales a que tengamos resignación, a comprender la prueba, no a quitarnos la prueba. Como les comentaba anteriormente, existe la justicia divina. Todo lo que estamos viviendo, bueno o malo, doloroso o no, está dentro de nuestro plan reencarnatorio. Entonces Dios sabe perfectamente qué necesitamos. Mas sí puede existir un consuelo, un tónico espiritual por medio de los espíritus bondadosos para ayudarnos a comprender mejor. También vamos a ver qué podemos pedir por medio de la oración. Si sabemos que nos podemos conectar inmediatamente con Dios por medio de la oración, no vamos a pedir cosas materiales. Es decir, si nos podemos a pedir un carro, cosas materiales, etc., eso está fuera de estas leyes de oración y de cómo nos aproximamos a Dios, porque Dios sabe perfectamente lo que necesitamos y lo que no. ¿Sí? Y el último atributo es agradecer. ¿Por qué agradecer? ¿Cómo podemos agradecerle a Dios? ¿Cómo podemos agradecerle a Dios las pruebas? Eso es algo que me gustaría que meditaran cada uno de ustedes. ¿Cómo podemos agradecer un nuevo día? Las facultades que tenemos,
ver, escuchar, caminar. ¿Sí? Mas también podemos agradecer el sufrimiento que tenemos en nuestra vida. Hay que estudiar muy bien, ¿sí? Mas también con esto me gustaría invitar a cada uno de ustedes a que utilicemos este recurso de la oración para aproximarnos a Dios. Hay otro atributo que me gustaría resaltar, que es el silencio. Es algo que en lo personal me llama mucho la atención. Nos dice el mundo espiritual en el libro de los espíritus: cuando uno se sienta, cierras tus ojos o no, pides a Dios, oras, te aproximas a Él y te quedas en silencio, nuestro espíritu se emancipa momentáneamente de nuestro cuerpo. Y eso facilita que los mentores espirituales, espíritus bondadosos, se aproximen a nosotros y nos intuyan. Fíjense qué belleza, qué esclarecedor. Estamos acompañados todo el tiempo. ¿Sí? Si cultivamos dentro de nosotros este hábito de la oración y del silencio, que está muy conectado a la meditación, permitimos y facilitamos que Dios, por medio de los mensajeros espirituales, nos guíe. No que nos digan qué hacer, porque tenemos un libre albedrío. Podemos errar, podemos hacer las cosas bien. Mas Dios, a través de los mentores, puede inspirarnos. Es decir, que para esto hace falta depurar la mente. Un ejercicio de perfeccionamiento moral, para que podamos ser más sensibles a estas intuiciones divinas. Ahora, hasta este punto voy a leer un poco de lo que comentan. Saludos a Colombia, Noris Torres, bendiciones. Liliana Hurtado, saludos hasta Morelia, muchas gracias. Pau Ares nos dice: nuestra mente creadora es una copia muy pequeña de lo que es la gran mente. Así es arriba, es abajo, el todo habita en todo. Exactamente, Pau. Es algo de lo que queremos resaltar, que somos, como bien nos explica el mentor, somos hijos del Creador. Entonces nuestra mente es como una réplica que tiene la capacidad de crear, ¿no? Es un recurso muy interesante, ¿no? Como viene del macro al micro. Saludos, Lucy, muchas gracias. Tere nos pregunta: ¿cómo orar si yo no creo en Dios? Esa es una pregunta muy interesante. Es decir, no todas las personas creen en una divinidad, no todas las personas creen en algo superior. Muchas personas son de la escuela materialista, ¿no? De todo lo que vemos. Mas creo que yo invitaría a todas esas personas que no creen en Dios, cómo utilizar el recurso de la oración y del silencio en todo esto. ¿Sí? Observemos el universo, observemos la creación. Si no podemos concebir que un Dios creó todo eso, está bien. Mas tenemos la capacidad de concebir la grandeza. Eso no podemos ponerlo en duda. ¿Sí? También pongámonos a pensar un instante: ¿en qué creo? ¿Creo en mí? ¿Creo en la ciencia? Está bien. Mas el motivo de la oración y del silencio es conectarnos con nosotros mismos. ¿Sí? Esto es algo que está también ahí. Porque la divinidad al crearnos a todos, y este fluido al estar inmerso en todos, aunque no creas en Dios, está ahí. Y como nos dice el libro de los espíritus, la doctrina espírita no es el único camino que te va a conducir a Dios. Todas las religiones, todas las filosofías van al mismo punto. No importa que no creas en Dios. Vas a seguir caminando tu proceso reencarnatorio, ¿sí? Para que vayas comprendiendo estas cosas, para que vayas cultivando valores, para que te vayas alejando de las malas inclinaciones. Entonces no hay problema que no creamos. Todos somos hijos de Dios. En su momento, a lo largo de nuestro proceso reencarnatorio, vamos a ir comprendiendo estas cosas. Nos pregunta gracias, Ace Amorín.
bendiciones. Alma Cara nos pregunta, ¿cómo agradecer el sufrimiento cuando el dolor no lo permite? Bueno, yo esto es algo que comprendo y comparto, Alma. Gracias por preguntarlo, porque somos seres humanos. Somos seres humanos, no somos de cartón, ¿sí? No somos insensibles, tenemos esta sensibilidad y es totalmente aceptable que suframos. Es totalmente aceptable que tengamos dolor. Porque también este dolor es crecimiento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo aceptarlo? ¿No? ¿Cómo agradecer el sufrimiento si el dolor no lo permite? Creo que es muy importante ser consciente del proceso tan fuerte de expiación que estamos sufriendo. ¿Sí? Muy probablemente nos lleve años, ¿no? Nos lleve mucho tiempo comprender ese sufrimiento, ¿sí? Mas aquí me gustaría resaltar la importancia de la fe. No una fe ciega, ¿sí? Mas una fe en Dios de que Él sabe qué es lo que yo necesito. ¿Sí? No es necesario agradecer de un día a otro, muchas gracias por lo que sufrí, no. Podemos pedir a Dios, permíteme comprender este sufrimiento. Ayúdame a comprender este dolor. ¿Sí? Mientras más comprendamos, Dios a través de los mentores espirituales nos va a traer esta resignación, comprender. Creo que el agradecimiento es un proceso que vendrá paulatinamente, ¿sí? Más comprensión. ¿Sí? Este es algo también muy psicológico, ¿no? Creo que es algo también viene y deviene también del conocimiento espiritual, mas también somos seres psicológicos. Somos seres que también debemos apoyarnos de la terapia, ¿no? De todas las corrientes psicológicas, cosas que nos ayuden, nos apoyen, prácticas como la meditación, terapia, ejercicio físico, etcétera, la convivencia con personas sanas. Todas estas son cosas que nos van a que nos van a traer comprensión acerca de estos sufrimientos. Te agradezco mucho tu pregunta, espero que haya quedado resuelta. Saludos a Rebeca, Deli, Belia, muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar. Voy a tomar un poco más de agua. Un segundito, por favor, porque se me está secando un poco la boca. Listo, muchas gracias por su paciencia. Entonces, vamos con el siguiente punto, que es un punto que está muy conectado a los demás. Voy a hablar de la ley natural. ¿Sí? Este es un tema que se va a explicar más adelante en el curso de introducción al espiritismo. Más es algo que yo relaciono con Dios adentro de nosotros, cómo encontrarlo. ¿Sí? Es algo muy relacionado, como mencionaba, la oración, etc. Más voy a hablar de la ley natural. ¿Sí? Y en esta parte me gustaría hacer una cita textual de este libro. Yo les voy a ir mostrando todo el material con el que me estoy apoyando, por si ustedes quieren leer estos libros en algún punto. Este libro se llama Jesús y el Evangelio a la luz de la psicología profunda, escrito por el espíritu Joana de Angelis, psicografiado por el medium Divaldo Franco, medium brasileño. Voy a citar el capítulo 1, página 13. ¿Y qué nos dice Joana de Angelis respecto a la ley natural? Nos dice, la ley natural que prevalece en todo el universo es la de amor, que se exterioriza de Dios mediante su creación. Es decir, esta ley natural, que voy a explicar primero la visión en el libro que está en el libro de los espíritus, nos dice en un espiritual que la ley natural es esta capacidad que tenemos de comprender el bien o diferenciar el bien del mal, que somos infelices solo cuando los alejamos de ella. Más que nos dice Joana, la ley natural que prevalece en todo el universo es la del amor, que se exterioriza de Dios mediante su creación.
Es decir, todos somos la creación de Dios, tanto lo material como lo inmaterial. ¿Mas qué quiere decir esto? Si Dios exterioriza esta ley amorosa, esta ley natural a través de todo lo que creó, esto quiere decir que somos hijos del amor del Creador. Somos manifestaciones amorosas por naturaleza. Es decir, todo esto que venimos platicando, que existen billones de galaxias, soles, planetas, etc., todo eso es una exteriorización del amor de Dios. Es decir, que toda esta ley de justicia divina, todo este ciclo milenario de reencarnaciones está encauzado al amor. Es para que comprendamos el amor del que venimos y el amor que nos va a aproximar de nuevo a la divinidad. ¿Sí? Este es un punto muy interesante, infinitamente interesante. Mas la mentora va más allá. Dice, y en la perspectiva de la psicología profunda, el ser vive para amar y ser amado, iluminar la sombra y hacer prevalecer el yo verdadero. Es decir, ¿qué debo hacer? Y esto lo voy a conectar con la siguiente pregunta que está en el libro de los Espíritus. Cuando Kardec le menciona lo que es la ley natural, él pregunta, bueno, ¿y dónde está la ley natural? Y esa es una de las respuestas más esclarecedoras dentro de la doctrina espírita. La ley natural está escrita en la conciencia. Es decir, no está por allá en alguna otra parte del universo, no está en otro país, no. Está dentro de nosotros. Mas aquí, como nos dice la mentora Johanna de Angelis, si vivimos para amar y ser amados, y está dentro de nosotros, hay algo dentro de nosotros que impide que observemos esa ley, como nos dice el mundo de los espíritus, el mundo espiritual. Han olvidado temporalmente esta ley, mas nosotros venimos a recordársela, así como todos los profetas, Maestro Jesús, que han venido a recordarnos esta ley amorosa. Mas a lo que me refiero es, esta sombra a la que se refiere Johanna de Angelis, es el ego, es el orgullo, son las malas inclinaciones que nos impiden ¿qué? Encontrarnos con esa ley amorosa. Ese poder de distinguir el bien del mal y de actuar amorosamente, nos lo impedimos nosotros mismos. ¿Mas qué quiere decir esto? Eso también nos quiere decir que dentro de nuestro ciclo reencarnatorio, tan largo, milenario, estamos aprendiendo a depurarnos a nosotros mismos para poder concebir esta ley natural que está dentro de nosotros y poder reflejarla. Porque esto es algo que tiene una consecuencia hacia los demás. Es decir, si vivimos para amar y ser amados, no soy solo yo, es también el otro. Y no es solo el otro, somos todos. Es decir, somos un conjunto. Y esto nos lo explica perfectamente el mentor Emmanuel. La buena voluntad, ¿sí? La buena voluntad y la cooperación entre los seres, es decir, actuar bien, van a hacer que la humanidad se aproxime de la mente terrestre hacia la mente divina. Pero primero, empezando por nosotros mismos. Es decir, tenemos que depurarnos constantemente y trabajar en nuestro perfeccionamiento moral para lograr reflejar esta mente divina a través de nosotros y poder acercar a los demás a esta mente divina. Eso es amor al prójimo. Y a eso me refiero con todo esto. Es decir, toda esta ley amorosa, esta ley natural, está encauzada al otro. Estamos destinados a servir, a compartir. Es decir, no es que yo encuentre esta ley amorosa dentro de mí para quedármela.
No, porque somos una humanidad, una sola humanidad, un conjunto, una unidad, ¿sí? Y dentro de esta percepción holística, ¿sí?, que nos engloba a todos, es nuestro deber evolucionar en conjunto. Y este punto lo conecto con el siguiente, que es la ley de perfeccionamiento, ¿sí? Eso es algo muy interesante que está conectado a todo lo que les estoy platicando. Esta ley de perfeccionamiento de los seres es una ley que impera en el universo también. Para esto voy a apoyarme y les quiero leer textualmente este libro, En el Mundo Mayor, escrito por el espíritu André Luis también, psicografiado por el médium Francisco Cándido Javier. En la página número 49 tenemos un esclarecimiento del mentor Calderaro, mentor espiritual, y él nos viene a resaltar lo siguiente en cuanto a lo que le estoy comentando. Nos dice: somos hijos de Dios y herederos de los siglos, conquistando valores, como les comentaba, de experiencia en experiencia, es decir, de reencarnación en reencarnación, ¿sí?, de milenio a milenio. Concibamos por un instante la antigüedad de nuestro espíritu. Son milenios. Es algo que no podemos concebir todo el tiempo que tiene nuestra existencia, ¿sí? Aquí algo muy interesante. No hay favoritismo en el templo universal del Eterno, y todas las fuerzas de la creación se perfeccionan en el infinito. Miren qué belleza, hermanos. Todos somos iguales ante Dios, de la nacionalidad que sea, del país que sea, de la creencia que se tenga, religión, filosofía, etc. Todos somos iguales. No hay favoritismo. No es que uno sea el favorito de Dios. Yo, como cualquier persona, ¿sí?, tenemos la capacidad de evolucionar, ¿sí? Y todas estas fuerzas que existen en el universo se perfeccionan en el infinito a cada instante. Todo se está perfeccionando. Imagínenselo por un instante. Todo lo que existe en el universo se está perfeccionando. Es como si todo fuera avanzando a velocidad luz, perfeccionándose. Mas el mentor va más allá. La crisálida de conciencia que reside en el cristal rodando en la corriente del río se halla ahí en proceso liberatorio. Los árboles que a veces crecen por centenares de años, soportando los golpes del invierno y calentados después por las caricias de la primavera, están conquistando la memoria. La tigresa lamiendo a los hijitos recién nacidos aprenden los rudimentos del amor. El simio chillando organiza la facultad de la palabra. En verdad, Dios creó el mundo, pero nosotros nos conservamos aún lejos de la obra completa. Es decir, en esta condición de seres perfectos que somos, los seres humanos y todo lo que existe, estamos lejos de la obra completa. Estamos lejos de la perfección. Los seres que habitan el universo transpirarán sudor por mucho tiempo. Comprendamos bien esto, hermanos. No creamos que por estudiar esto, comprender esto, de repente ya no voy a reencarnar más. De repente ya soy perfecto y me voy a ir a otro planeta. No. Nos toca seguir depurándonos, ir comprendiendo, ir teniendo esa madurez espiritual y psicológica
Estamos empezando. Nuestra alma viene de un proceso de milenios trabajando. Hemos evolucionado mucho intelectualmente, pero moralmente no. ¿Sí? Los seres que habitan el universo transpirarán sudor por mucho tiempo para embellecerlo. Así es también con la individualidad, nosotros, cada uno de nosotros. Somos creación del autor divino y debemos perfeccionarnos integralmente. El Padre Eterno estableció como ley universal que la perfección sea obra del cooperativismo entre Él y nosotros sus hijos. Vean el alcance de esta enseñanza. Es decir, Dios nos creó, pero siempre ha estado ahí con nosotros, impulsándonos, haciendo que avance. Estamos cooperando con Dios eternamente hasta regresar a Él. Es decir, no estamos solos. La divinidad nos acompaña siempre. ¿Sí? Existen leyes universales y esta es una de ellas. Todo se perfecciona a cada instante, mas el Padre Creador camina con cada uno de sus hijos rumbo a esta perfección. Este es el Jesús que nos propone el Espiritismo, que nos propone nuestro Divino Maestro Jesús. Un Padre amoroso, un Padre que está cerca de nosotros, no lejos. No un Dios que está por allá sentado en una silla en alguna parte del universo. Un Dios que está aquí, dentro de mí. Un Dios que coopera incesantemente conmigo. Un Dios que perdona, que comprende nuestras fallas. Un Dios que ama. ¿Sí? Voy a leer un instante lo que nos está comentando, a ver si hay comentarios. Exactamente, José Antonio, sí. Regresando a la parte del sufrimiento, sí, es una ley de causa y efecto y definitivamente ir comprendiendo los actos, nuestras acciones y todo este sufrimiento es una de las pruebas que tenemos en esta vida. ¿Sí? Y no es solamente de esta, porque el sufrimiento va a continuar en nuestras siguientes reencarnaciones. Comprendamos esto. ¿Sí? Tampoco es que de repente ya comprendí esto y vamos a dejar de sufrir. Analicemos el mundo. Veamos en qué condiciones se encuentra. Si reencarnamos de aquí a 50, 100 años, el mundo va a estar en otras condiciones. ¿Sí? Entonces probablemente los sufrimientos continúen, quizás en mayores, menores, pero hay que ir comprendiendo este concepto. ¿Sí? Y bien, si no hay más preguntas, más comentarios, gracias Belia, bendiciones. Me gustaría ir concluyendo, ¿sí? Y para esto voy a citar a nuestro Divino Maestro Jesús. No voy a leer ningún libro, voy a parafrasear lo que Él vino a enseñarnos. Y lo voy a nutrir con toda la plática y con toda esta clase que preparé para ustedes. Con mucho amor. Jesús nos dijo: amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo amo a Dios? Es decir, como venimos platicando, es un Dios que está cerca de mí. Somos su creación. Dios coopera con nosotros incesantemente para que nos perfeccionemos. Dios es esa ley amorosa que impera en el universo. Dios es tanto. Es decir, amar a Dios es conectarnos con esto, con esa ley de amor, con esa ley de perfección. ¿Sí? No es una fe ciega a Dios, no es una fe razonada, una fe que comprendemos por qué amar a Dios. ¿Sí? Y nos dice Jesús: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, con todo lo que hemos venido platicando en esta charla. Todos somos hijos del Creador. No hay favoritismo. ¿Sí?
Mas también Dios, dentro de esta inteligencia suprema, nos ha situado en una familia. Nos ha situado en las circunstancias, en el trabajo, en el entorno idóneo para evolucionar. ¿Quién es mi prójimo? ¿Con quién despierto todos los días? Mi esposa, mi esposo, mi novia, mi novio, mis hijos, mi familia. ¿A quién veo después de eso? Voy a la escuela, voy al trabajo. Es decir, comprendamos esta inteligencia suprema del Creador. No tengamos duda de que estamos situados en el momento y en el espacio idóneos para evolucionar. Logremos, como nos dice la mentora Yana de Angelis, mentor Emanuel, todos estos mentores, debemos irnos depurando a nosotros mismos, encontrar esa ley amorosa y poder reflejarla para que todos nos conectemos con la mente divina. ¿Sí? Es nuestro deber, es a lo que venimos a reencarnar, es a lo que seguiremos, es la misión que tendremos cuando sigamos reencarnando. ¿Sí? Entonces, voy concluyendo con esto. Aprovechemos el tiempo, hermanos y hermanas. Hermanas y hermanos. Cada segundo, cada minuto, cada hora que tenemos en esta encarnación es valiosa. ¿Sí? Y me gustaría citar, por último, la pregunta número 625 del Libro de los Espíritus. Cuando Kardec pregunta, bueno, ¿cuál ha sido el arquetipo más perfecto que Dios ha mandado a la Tierra para comprender todo esto que nos están diciendo el mundo espiritual? El mundo espiritual responde, ved a Jesús. En francés, Jésus. Una sola palabra. Es la respuesta más breve dentro del Libro de los Espíritus. Él es. A todo lo que podemos aspirar. Toda esta comprensión de la divinidad. Cómo amar al prójimo. Cómo llevar a cabo la caridad. Todo está explicado en la vida del Maestro Jesús. Entonces, utilicemos el espiritismo, esta herramienta tan poderosa que viene a reavivar las enseñanzas de Cristo, que nos las trae nuevamente y viene a reavivarlas en nuestro corazón. Utilicemos el espiritismo para comprender las enseñanzas de Jesús. Como dice el mundo espiritual, ved a Jesús, comprendan sus enseñanzas, lleven a la práctica. Y de esa forma caminaremos paso a paso. Nos acercaremos cada vez más a Dios. Espero que esta plática, ese estudio, haya sido de su agrado. Les agradezco que hayan acompañado este estudio. Recomiendo ampliamente leer el Libro de los Espíritus, el Evangelio según el Espiritismo, el Libro de los Médiuns, toda la obra de Kardec, también esos libros que les recomendé, ¿sí?, para comprender esto mejor. Y los invito el siguiente jueves a la siguiente plática del curso de Introducción al Espiritismo, curso básico. Les agradezco infinitamente, gracias a Tere, a todos los que nos acompañaron. Belia, muchas gracias. Que Dios los bendiga y en nombre del Consejo Espírita de México les deseo paz en Jesús, paz en sus corazones. Hasta pronto.